Hola, bienvenidos a la píldora 9 de la Dirección de Marketing. Mi nombre es José María Corella. Hasta ahora hemos visto cómo elegir, cómo seleccionar la oportunidad, entendiendo al cliente. En función de ese entendimiento del cliente, cómo definir una propuesta de valor y luego cómo concretar esa propuesta de valor en las famosas 4 Ps. Producto, precio, canal y comunicación. De esas 4 Ps, en la anterior píldora hemos visto la P de producto y ahora veremos la P de precio. La primera reflexión en el precio es que es una palanca que puede parecer muy fácil de fijar, pero que tiene un impacto determinante en la rentabilidad a futuro de nuestra compañía. Por tanto, es absolutamente crítico elegir un buen precio. Lo siguiente es que no existe un único precio. Existen 4 diferentes ámbitos o áreas de análisis del precio. La primera es la que todos podríamos llegar a tener en mente, la estrategia de precios. ¿Queremos ser caros o queremos ser baratos? Nuestra estrategia es ser, por ejemplo, en el sector del transporte aéreo, más Iberia o más Ryanair. La siguiente es la estructura de precios. Esto quiere decir de los diferentes elementos de precio que le podemos cobrar a un cliente, cuáles vamos a cobrar y cuánto vamos a cobrar en cada uno. Es decir, por ejemplo, si somos un banco, si vamos a cobrar o no por el mantenimiento de la cuenta, si cobraremos un diferencial mayor o menor por un préstamo en una hipoteca, si ese préstamo tendrá comisión de apertura y de cancelación. Cada uno de esos hitos son diferentes posibles elementos que podemos cobrar o no al cliente y en mayor o menor medida. Elegir cuáles cobrar y cobrar en cantidad aquellos que menos molestan al cliente maximizará nuestras ventas y nuestro beneficio. Luego viene el descuento. Y sí, es cierto, la gestión del descuento la podemos tener en mente en el sector o en el ámbito del B2C o mercado masivo en algunas actividades. Por ejemplo, en el pasado, cuando nos hemos cambiado de operador de telefonía móvil de uno a otro, todos pensamos en las ofertas de retención de portabilidad. Pero más que en el sector o en el ámbito B2C o mass market masivo, pensemos en el B2B o en el ámbito de empresa que vende a otra empresa. Allí no hay un precio establecido, se negocian todos los precios. Por tanto, en el B2B, la gestión del precio es de hecho, es de facto, la gestión del descuento. Y luego viene cómo gestionar la percepción del precio, porque hay sectores que permiten el hacer lo que solamente unos pocos muy buenos consiguen hacer, y es ser caro, pero parecer barato. ¿Es esto posible? En algunos sectores y con algunas prácticas sí lo es. Entramos en la estrategia de precios. Aquí hay 3 formas de fijar el precio. Una primera, bastante sencilla, es ver cuánto nos cuesta producir cada unidad y añadir un margen. Esto es típico en sectores estatales o de muy baja competencia. La siguiente es ver el precio de la competencia y fijar nosotros el precio en relación a la competencia. Esto es típico en sectores muy altamente competitivos. Pero el óptimo no es ni uno ni otro. El óptimo no es mirándonos a nosotros o mirando a la competencia. El óptimo es preguntándole al cliente. Es el basado en estimaciones de demanda y es el único que nos da el precio que maximiza el beneficio. ¿Cómo se hace esto? Pues se hace analizando una curva, preguntando al cliente a diferentes precios si contrataría o no contrataría. Cuanto mayor sea el precio, menor será el número de clientes que contratarían, pero también mayor será el margen. Cuando multiplicamos una curva que siempre decrece por una curva que siempre crece,
obtenemos una curva con forma de campana que tiene un único máximo. Hay también que decir que aquí es muy importante el orden en el cual preguntamos al cliente. No es lo mismo preguntar de más a menos que de menos a más el precio. Por eso hay una técnica que se denomina de Garbo-Gragner, que lo que dice es que hay que preguntar la mitad de abajo arriba y la mitad de arriba abajo. Otra técnica también muy importante en sectores tecnológicos y de amplia y rápida evolución es empezar con un precio más alto del que vamos a fijar finalmente. De esa manera hay gente que está dispuesto a pagar un premium de precio por tener ese producto, esa exclusividad antes. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el lanzamiento de un nuevo teléfono móvil, por ejemplo, de un nuevo iPhone. Se empieza con un precio más alto y luego poco a poco se va bajando hasta que sale una nueva versión. En ese momento el modelo antiguo se baja aún más de precio. De esa manera se captura una rentabilidad extra de cara al cliente. Una vez que hemos visto ya la estrategia de precios, ahora veremos la estructura de precios. Hay que decir que es muy importante en este punto entender cuál es el precio que el cliente va a percibir, no el que paga, sino el que percibe. Y lo importante es contraponer ese precio que el cliente percibe frente al beneficio que el cliente percibe con nosotros. Y lo que hacemos es poner esto en contraposición con el resto de competidores. Si comparado con el resto de competidores sacamos una línea de tendencia, una línea media, se denomina la línea de equivalencia de valor. Si estamos por debajo de la línea de equivalencia de valor, quiere decir que estamos aportando más beneficio que precio percibido por parte del cliente en relación a nuestros competidores. Y estamos bien posicionados. Si estamos por encima, tenemos un problema. La gestión del precio a nivel individual. Aquí, como decíamos, tenemos muchas veces presente la gestión del precio en el sector B2C, donde algunas compañías sí aplican descuento, pero otras muchas no. Pero pensemos en el mundo del B2B. Aquí lo que hay es concursos y se fija el precio de manera completamente individual en cada cliente. La gestión del descuento, por tanto, es la gestión del precio en sí misma. Lo que tenemos que entender es si el descuento que estamos dando tiene sentido en base a variables que justifiquen este descuento. Por ejemplo, una típica es el tamaño del cliente. Si vemos una gráfica como esta, lo que veremos es que hay clientes que tienen un descuento muy importante con muy baja facturación. Esto no tiene sentido y habría que revisarlo. Y luego tenemos clientes en riesgo, que es el grupo número 2, donde vemos clientes con mucha facturación y con precios muy altos. A este grupo hay que estar muy atento. Esto que tenéis en pantalla, y perdonad que está en inglés, es simplemente una broma de qué pasaría en la venta de sombreros si aplicáramos la misma filosofía y las mismas políticas que la fijación de precios en el sector más complejo que yo al menos creo conozco, que es la fijación de precios de billetes de avión en las aerolíneas. Lo que vemos es que gracias a la tecnología de Internet, las aerolíneas han tenido una fijación de precios muy dinámica. Varía en función del momento, varía en función del vuelo, muchas cosas se cobran aparte e incluso últimamente es capaz de reconocer el perfil del cliente a través de las cookies e incluso para un mismo momento, para un mismo asiento, ofrecer dos precios distintos a dos personas distintas. Bueno, esta broma que tenéis en pantalla simplemente es qué pasaría si aplicáramos ese dinamismo a la venta de sombreros, lo cual nos lleva a entender la complejidad que se ha alcanzado de la fijación de precios en las aerolíneas aéreas. Si queréis consultarlo con más tranquilidad, tenéis el documento disponible en PDF de la plataforma. Finalmente viene la percepción del precio. Y en esto hay que decir que no se puede hacer en todos los sectores. Hay sectores donde sí se puede y sectores donde no se puede. Sectores, por ejemplo, donde es venta de gasolina, es una commodity, es un precio muy transparente, muy sencillo de un producto indiferenciado.
En estos casos, la gestión de la percepción del precio es terriblemente compleja, aunque incluso, por ejemplo, las gasolineras lo han intentado fijando una gasolina premium e intentando que el cliente pague un poco más por una gasolina que teóricamente es mejor. Pero no obstante, hay otros sectores muy complejos, por ejemplo, la banca, las telecomunicaciones, donde en el pasado sobre todo ha sido fácil el gestionar una percepción de precios contándole al cliente algo que le interesaba, pero no contando a lo mejor otros aspectos que justo el banco o la compañía de telecomunicaciones es caro, pero simplemente no se le pone foco en la comunicación al cliente. Algunas palancas o algunos elementos que se pueden utilizar a la hora de fijar el precio o lo que se denomina ahora neuropricing son establecer un precio señuelo. Esto quiere decir el fijar un precio más alto de un producto que no se va a vender, pero que en comparación con ese producto, el precio de referencia de nuestro producto parece más barato. No redondear, sino fijar precios muy concretos que además estén justo por debajo de un número redondo. Esto en primer lugar psicológicamente nos sitúa en el nivel de precios inferior al número redondo y en segundo lugar lo que nos permite es hacer entender al cliente que el precio ha sido muy ajustado. Si el precio es redondo da la sensación de que el precio está inflado. Bandelizar, dar varios productos en un solo precio. Esto hace consumir más. Aunque también es cierto que la tendencia actual también es despaquetizar en algunos sectores. Es decir, aquello que el cliente no valora, ponerlo aparte para que lo pueda contratar aparte. Por ejemplo, en las aerolíneas, cada vez más se ponen menos cosas en el billete y se cobran más cosas aparte para que el cliente, si las quiere contratar, las valore. Por supuesto, facilitar siempre el precio y las facilidades de pago al cliente final y luego empezar con un precio más alto, lo que antes hablábamos de desnatado o descremado del mercado. Empezar por un precio más alto, lo que hará que cuando bajemos el precio y la gente nos contrate, tenga la sensación de que está comprando con descuento. Aquí tenéis algunas recomendaciones adicionales de neuropricing de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, lo que el cliente admite y lo que el cliente no admite. El cliente admite mucho más los precios basados en productos objetivables que basados en clientes. Los precios transparentes que los precios ocultos. Lo que él puede elegir frente a lo que es impuesto. Los descuentos frente a los sobrecargos. Y las recompensas frente a las penalizaciones. Así pues, nos imaginamos ir a un cine y que, por ejemplo, los niños o personas mayores tengan un descuento. Pero no nos imaginamos que la gente de edad media tenga un sobrecargo. Lo segundo es mucho peor percibido, aunque estamos contando lo mismo en ambas cartelas. Deciros también que en la plataforma tenéis un vídeo de cómo se pone precio a The Economist en Internet, que es muy bueno, de cómo utilizan un producto señuelo que la gente nunca contrata, pero que hace parecer que la opción deseada es mejor. Muy interesante y muy recomendable. Espero, por favor, que lo comentéis en el foro. Como resumen, no hay un solo precio. Hay 4 posibles ámbitos de precio. La estrategia de precio, quiero ser caro o barato. La estructura de precio, de los diferentes elementos de precio que puedo cobrar al cliente, cuáles debo cobrar y a qué precio, para maximizar mi rentabilidad y minimizar el impacto en el dolor de pagar del cliente. La gestión del precio individual o el descuento, esto a veces sucede en el ámbito del B2C, pero sucede siempre y es la gestión del precio en el B2B. Y finalmente, algo que se puede hacer únicamente en algunos sectores, pero los que pueden hacerlo realmente pues es muy meritorio, que es cómo ser caro y parecer barato. La gestión de la percepción de precio. Muchísimas gracias, nos vemos en la píldora número 10.